buenas tardes. Los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a compartir un tema muy, pero muy bonito y tenemos como invitado especial el gusto pues de darle la bienvenida nuevamente al señor Francisco Camey, predicador misionero que viene de Guatemala, ¿verdad? De Centroamérica Bienvenido. a visitarnos, ¿verdad? Para Ajá. coordinar, hablar un poquito de Papá Dios. El día de hoy, amigos míos, vamos a tener un tema que vamos a mencionarlo y de paso y nos va a saludar a todos juntos nuestro amigo Francisco. El tema es Exhortación Apostólica Posinodal Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a los laicos y a las personas consagradas. Y el tema trata sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes a cada uno de los que hoy están sintonizando este canal. Esperamos que este día puedan recibir la palabra de Dios a través de este documento que Su Santidad el Papa Benedicto XVI nos ha regalado, ¿verdad? Que fue el 30 de septiembre del año 2010. Y ese documento tiene una riqueza tan grande que hoy, primeramente, Dios la vamos a poder compartir, ¿verdad? Con cada uno de ustedes y con nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, ¿verdad? Claro que sí, Francisco. Quisiera iniciar en la introducción que hace Su Santidad el Papa. En la introducción el Papa dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos, tomando la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 25. Y dice Su Santidad, esta frase de la primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Dios se está comunicando a nosotros a través de ese don de la palabra. Y este documento que nos regala el Papa fue elaborado después de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebró en el Vaticano del 5 al 26 de octubre del año 2008, y tuvo como tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y dice el Papa, fue una experiencia profunda de encuentro con Cristo, Verbo del Padre, que está presente donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Con esta exhortación cumplo con agrado la petición de los padres de dar a conocer a todo el pueblo de Dios la riqueza surgida en la reunión vaticana. O sea, esto surgió de una reunión de los obispos, de un sínodo de los obispos que se celebró en el Vaticano. Y pues ellos reunidos allá, seguramente bajo la luz del Espíritu Santo, ahora a través del Papa nos dejan este documento que es muy importante, y vamos a ver 2 temas que sería interesante. Uno de los temas es el Dios que habla y la respuesta del hombre al Dios que habla. Exactamente, yo creo que esto es bien interesante porque el Dios que habla, o sea, Dios está hablando constantemente. A veces como que el ser humano que está imbuido y metido en tantas otras voces que hay en el mundo, le cuesta escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando, Dios habla a través de muchos acontecimientos, nos habla a través de la naturaleza, pero a veces el hombre está como cerrado, ¿verdad?, a esa voz de Dios. Y para tomar esto vamos al numeral 6 de este documento, donde dice el Dios que habla. Dice acá, la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. La Constitución dogmática Dei Verbum había expresado esta realidad reconociendo que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Solo en este pequeño párrafo podemos darnos cuenta que ese Dios tan grande, tan omnipotente, dice que se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros, con cada uno de nosotros, con los hermanos que nos ven. Dios desea entablar ese diálogo, pero dice que el Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Qué hermoso es darnos cuenta que Dios viene y nos quiere hablar como un amigo.
es lindo darnos cuenta de que Dios no viene como aquel Dios grande, Justiciero. sino que exactamente viene como un amigo que nos quiere hablar. Pero ¿para qué nos quiere hablar? Dice, para invitarlos y recibirlos en su compañía, como para hacernos amigos del Señor. Pero dentro de este Dios que habla, que constantemente nos está llamando, a veces el hombre como que cierra sus oídos a la voz de Dios y los abre a otras cosas que constantemente está oyendo. Pero cuando Dios quiere hablarnos como amigos, el ser humano está como cerrado a esa voz de Dios. Vemos hoy que existe tanta situación en el mundo que nos hace como cerrarle el oído a Dios y abrírselo a algo más. Viene a mi mente lo que decía San Francisco de Sales. San Francisco de Sales decía, de la misma manera que el apetito es una de las mejores pruebas de salud corporal, el gustar de la palabra de Dios, que es un apetito espiritual, es también señal bastante segura de la salud espiritual del alma. Interesante. ¿Qué quiere decir esto aquí con esto San Francisco de Sales? Que cuando nosotros tenemos hambre, tenemos apetito, esa es como una señal de salud corporal. Todo mundo pues siente hambre, pues está bien de salud. Y ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno está enfermo, no tiene hambre, no quiere. Exactamente. Y dice San Francisco, de la misma manera, dice él, de la misma manera que gustar de la palabra de Dios, que es un apetito espiritual, es señal bastante segura de la salud espiritual del alma. Quiere decir de que a veces nosotros como que no gustamos escuchar la palabra. ¿Y dónde podemos oír la palabra de Dios, hermano? ¿Dónde nos está hablando Dios? Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, ahí podemos darnos cuenta que el Señor nos está hablando constantemente. Pues no tenemos que tal vez ir como algunas sectas, ¿verdad? Dicen de que no, es que a mí Dios me habla y yo escucho la voz de Dios. Tenemos que ir a la palabra del Señor, nos ha dejado aquí su palabra. Y por eso cuando nosotros nos acercamos aquí a la palabra, era San Ambrosio, me parece San Ambrosio el que decía, él decía, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. O sea, a Dios estamos nosotros escuchándole cuando nosotros estamos en oración, pero Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando nos acercamos a la palabra, Dios tiene una riqueza tan grande para nosotros, porque es a través de la palabra de Dios como nosotros podemos tener un cambio de vida. En este documento, el Papa más adelante nos va a decir algo bien precioso. Habla del realismo de la palabra y dice, quien conoce la palabra divina, conoce también plenamente el sentido de cada criatura. Y nos podríamos detener un instante en cada párrafo que escuchamos, pero vamos a irnos adelantando porque si no el tiempo pues aquí vuela, ¿verdad? Dice, en efecto, si todas las cosas se mantienen en aquel que es anterior a todo, quien construye la propia vida sobre su palabra, edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Y luego dice, la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Aquí como que nos viene a decir, muchas personas dicen, no, yo soy realista, vivo una realidad, pero dice el Papa que la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Ahí está la realidad. Dios es una realidad en nosotros. Claro. Dios está presente en nosotros y es el que nos hace ver de diferente manera esta realidad que estamos viviendo. Y si vamos a lo que estamos viviendo en este momento, hermanos, vivimos una situación dura. Muchos aspectos en los cuales nosotros nos damos cuenta de que ¿por qué está el mundo de esta manera ahorita? Porque realmente hace falta que nosotros, como dice acá, edifiquemos en quién. Edifiquemos nuestra propia vida sobre la palabra, para que edifiquemos sólida y duraderamente. Pero lo que sucede es de que a veces el hombre, pues la palabra de Dios la ha hecho a un lado. La palabra de Dios como que no es parte de la vida, no es parte de la vivencia de cada uno de nosotros. Y de esto lo dice acá el Papa, dice, de esto tenemos especial necesidad en nuestros días, en las que muchas cosas en las que se confía para construir la vida
en las que se siente la tentación de poner la propia esperanza se demuestran efímeras. Antes o después, el tener, el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano. Qué hermoso es escuchar esto del Papa, porque Sí, yo quiero Muy repetirlo profundo. para que lo escuchen Claro bien y que sí. los televidentes. Dice, de esto tenemos especial necesidad en nuestros días. ¿De qué? De edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios, en los que muchas cosas en las que se confía para construir la vida, en las que se sienta la tentación de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras. O sea, todo es pasajero al final de Claro. cuentas. Antes o después el tener, el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y si ustedes, hermanos, ustedes ven, hoy estas tres cosas que habla el Papa, el tener, el placer y el poder, son como las cosas Sí. que son para la gente la realidad. Es lo que está manejando hoy en Le día. dan prioridad Todo el mundo está... al Exacto. materialismo. Exactamente. ¿verdad? Y Y aquí lamentablemente- podríamos hablar, hermanas, por ejemplo, de lo que sucede hoy en día. Y no podemos cerrar los ojos a tanta violencia, narcotráfico, violencia exagerada. Dinero. ¿Por qué? El Todo placer, sí. el poder y el tener. Y quiero mencionar este caso de un jovencito en una de las, no sé si se le llama cárceles aquí donde están los jóvenes. Sí. 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 Hablaba yo con él y porque me tocó ir a predicar ahí hace unos años. Y lo recuerdo porque este jovencito, después de que yo predicaba, tuvimos un momento de diálogo. Y me decía, lo que ustedes dicen no tiene validez, porque en este país, si tú no tienes dinero, no vales nada, me dice. Y yo le digo, ¿tú crees que si uno no tiene dinero no vale nada? No, me dice. En este país, si tú no tienes dinero, no vale nada. ¿Por qué estás aquí? Le digo yo. Y me dijo, por vender droga. ¿O sí? ¿Y qué dice tu papá? No vivo con mi padre, vivo con mi abuelo. ¿Y qué dice tu abuelo? Él también vende, me dice. Pues deja a tu abuelo y ve con tu padre. No, si él nos distribuye. Dice. ¿Se imagina? Entonces todo está... Una cadena. Una cadena. confabulación. ¿Por qué? Porque al es el mal. tener, el placer y el poder. Y me decía, lo que tú te puedes ganar aquí en un mes, yo me lo gano en una hora, haciendo lo que hago. Y esto lo comento porque es una realidad. Y por eso cuando hablamos de la realidad, acá dice la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Cuando nosotros tenemos nuestra vida en Dios, sabemos que el tener el placer y el poder se quedan fuera. ¿Por qué? Porque son de las tres cosas que también el mismo enemigo quiso tocar a Dios, al mismo Jesús, cuando Jesús fue al desierto. El enemigo le ofreció esto. Mira, Poder. si tú me adoras, yo te doy todos estos Riquezas reinos. Ay, exactamente. y placeres. Exactamente. Y sobre esto como que el mundo se está moviendo. Si tienes... En la actualidad, en todo el mundo. Exactamente. Y por eso vemos Centroamérica y muchos países dañados grandemente, porque el tener el placer y el poder se manifiestan de una manera exagerada. Pero dice el Papa, esas tres cosas se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y por eso vemos que mucha gente que se enreda en eso al final se da cuenta que tiene un vacío interior. Y dentro de ese vacío nunca va a encontrar una llenura si no la encuentra en la palabra de Dios. La palabra del Señor nos da paz, ¿verdad? Exactamente. Nos da la verdadera alegría, porque puedo organizar una fiesta, pero no puedo organizar la alegría. Exacto. La alegría, la paz, verdaderamente la da Dios. Y Dios también está en la creación, ¿verdad? Solo con ver los montes, el sol. En toda la nosotros mismos naturaleza. también, porque esto le decía yo a este muchacho, o sea que tú no vales nada ahorita que estás aquí, no, porque no tengo dinero, me dice. Pero al salir voy a valer. Y yo le pregunto y le digo, mira, si yo fuera un millonario y te diría, véndeme un ojo, ¿en cuánto me lo venderías? Y se me queda viendo y me dice, no te lo vendería. ¿Por qué? Pues que no tiene precio, me dice. Pero ponle un precio, le decía yo, solo para ver cuánto. Y me dice, tal vez 5 millones. ¿Te das cuenta? Le digo, en los dos ojos, ¿cuánto tienes? 10 millones de dólares, le digo. ¿En cuánto venderías tu hígado, le digo? ¿En cuánto venderías tu riñón? Si le ponemos un precio, en números saldría una cantidad exagerada, pero nosotros valemos más que eso.
Valemos más que eso. Dice la palabra, valemos la sangre de Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros vemos lo que la Iglesia nos está enseñando hoy a través de su santidad el Papa, vemos que la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia tiene un poder grande. Pero claro, por eso es importante anunciarla, es importante darla a los demás, claro, para anunciarla. Y Dios dice que nos quiere hablar, Dios le habla al hombre y dice acá más adelante, en realidad, puesto que tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, y la fidelidad del Señor dura de generación en generación, quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre la roca. Que nuestro corazón diga cada día a Dios, tú eres mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra, y como San Pedro, actuemos cada día confiando en el Señor Jesús, por tu palabra echaré las redes. Termina con San Lucas 5:5. O sea, por tu palabra echaré las redes, como diciendo, bueno, recordemos este pasaje del apóstol Pedro. Pedro que no encontró peces en el lado izquierdo, entonces Jesús le dice, vuelve a echar las redes, y la echa al lado derecho. Y habían, dicen, toda la noche habían estado también, casi toda la noche habían estado tratando, y al final, sin éxito. Exactamente, y como San Pedro dice, actuemos cada día confiando en el Señor Jesús, diciéndole, por tu palabra echaré las redes, como diciendo, claro, confiando. Es que cuando confiamos en la palabra de Dios, Dios nunca nos va a mentir. La palabra de Dios es verdadera. Por eso Santo Tomás de Kempis, el autor de este libro, seguramente ustedes lo han leído, La imitación de Cristo. Santo Tomás de Kempis decía, sin estas dos cosas, Eucaristía y Sagrada Escritura, ya no podría yo vivir rectamente, porque la palabra de tu boca luz es del alma y tu sacramento es pan de vida. O sea, los santos habían encontrado tanto en la palabra como en la Eucaristía, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la palabra de Dios es el mismo Jesús, dice, y el verbo se hizo carne, y esa carne también al final es la palabra, la buena nueva. Y por eso Santo Tomás decía, sin esas dos cosas, Eucaristía y Sagrada Escritura, ya no podría yo vivir. Y yo creo que los que nos hemos encontrado con Jesús a través de su palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Los que hemos ya encontrado a Dios a través de su palabra, ya no podríamos vivir rectamente, porque la palabra dice, de tu boca luz es del alma. El Salmo 119, el versículo 105 dice, tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino. Y es que si el hombre se acercara a la palabra de Dios, si el hombre le diera la respuesta que Dios quiere, porque por eso podemos pasar ahora a la siguiente parte que dice, la respuesta del hombre al Dios que habla. Dios quiere una respuesta de nosotros. Dios quiere que nosotros le demos esa respuesta de amor. Pero si el hombre encontrara de veras, le hiciera caso a la palabra de Dios, y mucha gente va los domingos a misa, pero decía allá un hermano, pónganse en la puerta de la iglesia y pregúntenle a la gente que sale, ¿cuál fue el evangelio de hoy? La gente no presta atención. No presta atención. Muchos van, no viven la palabra como debe ser. Ese mensaje que Dios quiere dar cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía. Y por eso cuando pide que Dios habla al hombre, pero la respuesta del hombre al Dios que habla debe de darse, dice en el numeral 23, en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre, ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Qué precioso lo que dice el Papa. Profundamente. Si nosotros de veras acogiéramos esa palabra de Dios, Él no viene ni a callar nuestros deseos auténticos, ni se contrapone al hombre. Al contrario, dice, más bien ilumina sus deseos, purificándolos y perfeccionándolos. Y por eso le decía lo que dice el Salmo 119, versículo 105, la palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino. ¿Cuánta gente hoy que está en situaciones duras, por no acercarse a la palabra, por no asimilar esa palabra, gente que está perdiendo sus hogares, sus casas, mejor dicho, no hogares, sus casas, gente que está en problemas, no haya luz, ve todo oscuro. ¿Por qué? Contrario es a la gente que tiene a Dios
En medio de esa situación esas dura, adversidades se encuentran siempre una luz en la el luz. camino. Y la luz es la palabra de Dios. Claro. Esa es la luz Y que por nosotros... eso quien no tiene a Dios se desespera. ¿Y cuántas veces hemos visto en este país acá suicidios? En ¿no? el Se mundo, han en el mundo, suicidado, en el mundo también, de acá verdad y que en el mundo la entero. gente se desespera y se suicida porque no tiene a Dios. Exactamente, no hay una luz, por eso Exacto. hermoso es lo que dice aquí el Papa cuando se habla de la respuesta del hombre a Dios. En ese diálogo nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuestas a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hay en el corazón que a veces no encontramos respuesta? Eso. Entonces la palabra de Dios en efecto no se contrapone al hombre, la ilumina. Y por eso el Catecismo de la Iglesia en el numeral 131 dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. La Iglesia nos enseña que es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que transforma totalmente al hombre, pero el hombre le tiene que dar una respuesta a Dios. Exacto. El hombre le tiene que dar una respuesta a Y Dios. una Tenemos respuesta que- positiva. ajá, tenemos que ser aceptar al Señor, dóciles, ¿verdad? dóciles a la palabra su de palabra, Dios. exacto. Cuando vayamos a misa sería bueno que nosotros prestáramos un poquito de atención. Pero a pesar de que algunos de nosotros quizás no nos podamos concentrar, siempre le llega gracia santificante. Y cuando reciben gracia santificante, poco a poco nuestro Señor Jesús va atrapando el corazón de las personas. Siempre vayan a misa. Y oír, ¿verdad? escuchar la palabra y vivirla también, ¿verdad? Exactamente. Ponerla en práctica. Aunque a veces no se nos grabe totalmente, Sí. digamos, el Evangelio, Mateo 4:8. No importa pero eso, al recibir la pero palabra, cuando al uno ponerle sigue. atención, Sí. la palabra purifica, la Claro, palabra limpia, la limpia. palabra sobre todo nutre también. Por eso Por dice supuesto que que en la nutre. Eucaristía tenemos dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan, Del pan de vida. donde nos alimentamos primero con la palabra y luego con el pan que da vida. Por eso lo decía Santo Tomás de Kempis: sin estas dos cosas, Eucaristía y palabra de Dios, ya no ¿Verdad podría que yo sí? vivir rectamente. Yo creo que podemos nosotros vivir y hacemos la exhortación a todos los, a los todos que los nos ven, hermanos, ¿verdad? que Para si pueden ellos buscar en las librerías católicas esta carta del Papa y que la lean, la mediten en su casa, va a ser de mucha edificación. Sí, O es si no, el también a Verbum través de la... Domini, La palabra ¿no? de Dios en la vida y en la misión. Sí, es el Verbum Domini Exactamente, del Papa Benedicto. del Papa Benedicto XVI. Exacto. Sí, porque O está dirigida 16. también a nosotros, Está los dirigida fieles a los fieles laicos. laicos, también, exactamente. sobre la ¿verdad? palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Así Tenemos es. tantas Todos somos cosas iglesia, nosotros. ¿no? Todos los bautizados. Todos somos iglesia, todos los bautizados, efectivamente. Estamos Pero tenemos entonces que obligados. tratar de hacer algo por nuestra iglesia. Lamentablemente el tiempo siempre nos gana, ¿verdad? Pero Tiempo vuela. esperamos que gracias a Francisco que nos está dando esta explicación tan hermosa, Siempre aprendemos. que él siempre aprendemos Bendito sea cada vez Jesús. que Sí. da su viajecito por acá, ¿verdad? Así Por es. eso, de todas maneras, gracias por habernos escuchado y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Bueno, que tengan todos una bonita semana y recuerden pues de asistir a misa porque ahí es donde nos nutrimos con la palabra del Señor. Y que la paz del Señor esté siempre en los corazones de cada uno de los hermanos que nos han estado viendo y escuchando. Y que recuerden que la palabra tiene poder y tiene fuerza para cambiar y es sustento y vigor de nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Amén. Los esperamos hasta la próxima oportunidad.